Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el pensamiento de Hannah Arendt, importante filósofa política del siglo XX. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Hannah Arendt nos presentará una filosofía comprometida con el análisis de los horrores ocurridos en el siglo XX, exclusivamente dentro del contexto europeo, pero sin ser un carácter fatalista, ya que propone una vía de escape, un nuevo comienzo para la humanidad. Hannah Arendt sostiene que los elementos que dan forma al totalitarismo presente en Europa durante el siglo XX tienen sus raíces en el siglo XIX, específicamente en las problemáticas que durante este siglo no tuvieron respuesta o solución política alguna. Así, la población vio en tales totalitarismos las soluciones a sus problemas. Nos referimos, en este caso según Arendt, al nazismo alemán y al estalinismo soviético. Así es, estimado Cristian. Analicemos entonces cuáles son sus principales elementos. En primer lugar, tenemos el muy conocido antisemitismo, el cual, a juicio de Arendt, jugó un papel instrumental en el totalitarismo nazi, ya que permitía conectar los otros elementos característicos que daremos a conocer posteriormente. Profe Toño, tengo entendido de que Hannah Arendt distingue entre dos tipos de antisemitismo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Hay un antisemitismo antiguo o premoderno que se caracteriza por poseer un carácter religioso que desemboca en el odio hacia los judíos. El otro antisemitismo es el moderno, que se caracteriza por tener fuertes fundamentos políticos amparados en la falta de reconocimiento de derechos de ciudadanía a estas minorías. Toda la razón, ya que nuestra filósofa sostiene que desde el siglo XIX se permitió la exclusión social de los judíos, por lo que su asimilación se hizo posible solo de manera excepcional. Es decir, ciertas personas con cierto reconocimiento podían ser aceptados. El resto debía limitarse a dejar sus costumbres solo al espacio privado de sus hogares o ser simplemente parias, es decir, sujetos expulsados del espacio público, sin sociedad que los proteja, sin derechos ni pertenencia a ningún Estado-nación. Por ello, la solución totalitaria que se le dio a este problema no resuelto del siglo XIX, es decir, la situación de las grandes minorías que se encontraban dentro de sus territorios, fue el exterminio. Para Hannah Arendt, el imperialismo del siglo XIX sirvió como un laboratorio para el posterior genocidio ocurrido en el siglo XX, ya que, en estricto rigor, el imperialismo fue la expansión por la expansión, es decir, un tipo de política orientada al dominio de territorios y poblaciones guiadas por el interés económico capitalista. Prueba de ello son las prácticas políticas aplicadas en África, donde reinó la violencia sobre grandes masas, donde las matanzas administrativas se usaban como medio de pacificación. Una lamentable normalización del exterminio como instrumento político. Este es otro elemento analizado por Hannah Arendt, el cual está construido por ideologías, que para ella son sistemas basados en una única opinión, con suficiente fuerza para atraer y persuadir a la mayoría de la gente. Por lo que afirma que el racismo es una ideología que interpreta la historia como una lucha natural de las razas. Ahora, Arendt sostiene que esta ideología fue utilizada por el imperialismo como perfecta justificación para sus conquistas. Hannah Arendt ve este punto como un síntoma de la Gran Guerra Europea de comienzos del siglo XX, conocido hoy por nosotros como Primera Guerra Mundial, donde ve
un debilitamiento de la estructura institucional jurídico-política, que hace posible la protección de los derechos de aquellos que habitan dentro de sus fronteras. Básicamente, Arendt sostiene que la ciudadanía es la idea central del estar políticamente en el mundo, concepto que fue desvalorizado en aquellos sujetos insertos en grupos minoritarios, terminando por negar sus derechos como personas. Entonces, este antisemitismo expuesto como primer elemento da sentido al resto de los elementos durante el siglo XX. Hannah Arendt va a sostener que la sociedad en su conjunto jugó un papel muy importante en el mantenimiento de los totalitarismos y sus acciones violentas, donde, atención, la sociedad totalitaria no es muy diferente de las construcciones sociales que tenemos hoy en día. Nuestra filósofa va a sostener que las condiciones para el triunfo del totalitarismo ya estaban dadas en la sociedad. El totalitarismo solo expuso, hizo visible tales tendencias violentas. Ahora, características de esta sociedad totalitaria muy presentes en nuestros días son las relacionadas con el debilitamiento del concepto ciudadano, como es la pérdida del compromiso con el mundo y el espacio público, dando paso al individuo centrado solo en sus intereses privados, en su propia seguridad, en su confort y consumo. A esto se le suma el aislamiento entre las personas, que Arendt lo considera como una enfermedad de nuestros tiempos. Y vaya que tiene razón, ya que incrementa la falta de vínculos políticos o sociales entre sí. En definitiva, son personas que viven juntas, pero sin tener nada en común. La otra gran característica es la pérdida de pertenencia a una comunidad, debilitando en consecuencia el reconocimiento del otro como parte de la sociedad. Ello llevó y sigue llevando a las personas a ver en el otro a alguien sobrante, sin importancia, alguien que nadie va a reclamar. Esta superfluidad de las masas adelantó el hecho de la construcción de campos de exterminio, como lo fue Auschwitz. Es así que Arendt va a sostener que el totalitarismo es un régimen sin precedentes, ya que tiene por objetivo reducir la ilimitada pluralidad humana en un solo hombre, un solo ser controlable en sus acciones y reacciones, lo que deriva a políticas de terror y aniquilación de la diferencia, donde sus prácticas son amparadas por su marco jurídico. De esta manera, para nuestra filósofa, se nos presenta un mal radical, que es un mal extremo, un intento organizado de erradicar el concepto de ser humano. Hay que tener en cuenta que este mal absoluto también se encuentra en nuestra sociedad contemporánea, como ya lo habíamos sostenido anteriormente. Me voy a referir a un texto escrito por Hannah Arendt y publicado en 1963 llamado Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. En ese texto ella aborda la vida y la obra de Adolf Eichmann, que era un comandante austríaco-alemán que estuvo encargado de los campos de concentración en la Alemania nazi y también en el exterminio de los polacos. Ella nota que Eichmann no era una persona que tuviese problemas psicológicos notorios, ni tampoco era un acendrado antisemita, pero todas sus acciones fueron llevadas a cabo en base a un principio de seguimiento ciego de normas. Entonces ella nota que precisamente una cosa es actuar de manera ética y la otra es seguir de manera ciega las normas que existen en una sociedad, en este caso totalitaria, y señala que precisamente en eso consiste o radica la banalidad del mal, que consiste en una actitud bastante superficial, banal, en que la persona comete actos horrorosos sin discernir de manera crítica respecto de lo que se está haciendo. Esa superficialidad o banalidad estaría en el centro constitutivo de lo que denomina ella el mal,
en su peor versión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un pequeño aporte para mi amigo Troncoso, profesor de filosofía. Tuvimos varios ramos juntos ahí en la Universidad de Concepción, en la escuela. Bueno, mi nombre es Jacob Ramírez, soy profesor de filosofía. Hoy me desempeño como coordinador de uno en el CIPS-RC Coronel, que es una alita del Sename. Ya trabajo en un centro cerrado con cabros menores de 18 años, algunos que han cometido algún delito, ¿cierto?, por la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente. Pero lo que me lleva a dar esta opinión de video es porque me invitaron a opinar un poco de la filosofía y de la propuesta de Hannah Arendt, ¿cierto?, una gran filósofa, ¿no?, norteamericana, pero judía, ¿no?, que al calor de, ¿cierto?, de cuando toman preso a Eichmann, a Gerard Canassi, ¿no?, que en Argentina lo llevan a Israel y lo juzgan, todo. Ella hizo una propuesta sobre el tema de la banalidad del mal. Ahora, ¿qué es lo que es la banalidad del mal? Y qué tanto tiene que ver con nosotros, ¿no?, frente a la historia de los últimos 40 años de Chile. En la dictadura, por ejemplo, agentes del Estado cometiendo delitos de lesa humanidad, ¿cierto?, bueno, y el Estado y estos agentes financiados por nosotros. O sea, en Punta Peuco hay varios que están hoy día cumpliendo condenas por los crímenes que cometieron, ¿cierto? Torturas, fusilamientos, golpes, ¿no?, de todo tipo, detenidos desaparecidos, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que el agente, cuando cometía el delito, ¿no?, él decía, bueno, a mí me mandaron, porque la jerarquía me mandó a hacerlo y yo lo hice, y a veces muchos disfrutaban haciendo, entonces, y tomaban como tan simple el cometer ese daño. De eso se trata la banalidad del mal. Y hoy día, a último, nosotros la historia también nos presenta el estallido social. ¿Cuántos jóvenes chilenos hoy día está con daño ocular, ¿cierto?, por ese Crespo, ¿no?, que por ejemplo le quita la vista a Gustavo Gatica? En algún momento capaz disfrutó tirando los balazos pensando, a mí total me mandaron, ¿no?, yo tengo que hacerlo. De eso se trata la banalidad del mal. Espero que les haya gustado mi opinión. Chau. Hannah Arendt va a proponer que el ser humano es un ser en el mundo con otros. Es decir, un sujeto relacional que actúa y habla frente a otros sujetos de manera política. Por esta razón, para ella, la política será un estar juntos los unos con los otros, con los que son diversos. Negar el espacio para el desarrollo de esta condición supondrá no existir para el mundo, para los demás, abrir las puertas a las condiciones antes analizadas. Ahora, esto no debe entenderse como naturaleza humana, sino más bien como una condición humana, ya que Arendt no busca un origen ideal del ser humano, sino que busca entender el cómo nos condicionamos en la vida. Es así que nos presenta un análisis de la vida activa, que define como una vida dedicada a la comunidad política, centrada en el ciudadano, en oposición a la vida contemplativa, que se relaciona con la idealizada imagen del filósofo apartado del mundo. Pues bien, esta vida activa se manifiesta en 3 actividades determinadas, que son labor, trabajo y acción, conectadas a su vez con la natalidad y mortalidad. Es decir, condiciones generales de la existencia humana. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Es una actividad que se enmarca dentro de la satisfacción de las necesidades vitales, una actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano. Por lo que no produce bienes duraderos, sino que bienes que son consumidos en un ciclo constante y repetitivo. El sujeto que realiza esta actividad será llamado animal laborans, que para Arendt será el centro de su crítica a la modernidad, ya que ha sido puesto por encima del trabajo y la acción, convirtiéndose en la actividad más antipolítica de todas, al realizarse en soledad y aislamiento. Acá sostiene que este sujeto no produce bienes de consumo, sino más bien bienes de uso, es decir, objetos con una durabilidad y estabilidad en el tiempo. Por ello, a través del trabajo se construye el mundo, el cual da cierta estabilidad y durabilidad a la existencia sometida a diversos cambios. El individuo que realiza esta actividad será llamado por Arendt como Homo faber,
requisito fundamental para la existencia de la vida pública. Esta será la actividad que nos permite acceder a una relación directa con los otros. No obstante, es la actividad más frágil de todas, ya que necesita de una garantía en la esfera pública, donde se recuerden los hechos y las palabras que se manifiestan preferentemente en discursos. En este sentido, la acción es la única actividad de la vida activa que depende por entero de la constante presencia de los demás, creando con ello un vínculo necesario entre acción y estar juntos, es decir, entre la pluralidad de oyentes dentro del espacio público. Importante sostener que para Arendt, la acción está ligada fuertemente a la idea de la libertad, entendible esta como una libertad para, es decir, una libertad para hacer en asociación con otros. Por tal razón, la acción es constitutiva de nuestra subjetividad. Somos en la medida que actuamos. Ahora, el problema de nuestra sociedad contemporánea es que estamos alienados del mundo, en pensamiento, ya que el sujeto moderno es de introspección, es decir, se entrega a la vida contemplativa, por lo que el mundo común ya no es necesario. Y en vida activa, ya que triunfa el animal laborans, es decir, vemos que triunfa la labor con falta de interacción social, donde se nos exigen funciones automáticas. No obstante, Arendt ve dentro de las formas incipientes de democracia directa y autogestión desde la ciudadanía una ventana de salida a la situación expuesta, una natalidad simbólica de nuevos espacios públicos donde la acción y la libertad se pueden desarrollar. De esta manera, cobra vital importancia la construcción política desde abajo, que muchas veces ha sido arruinada por revolucionarios profesionales. Cosa que se parece mucho a las discusiones que vivimos en Chile, ¿verdad? Al respecto, hay que destacar que el poder lo define como la capacidad humana de actuar concertadamente, ya que no ve el poder como propiedad de un individuo, pertenece a un grupo, y sigue existiendo en él mientras se mantengan unidos. Por lo tanto, el poder supone una acción colectiva concertada.